Minutos antes del amanecer del 19 de agosto de 1942, las tropas británicas y canadienses atacaban el puerto de Dieppe en Normandía, ocupado por los alemanes, en un ensayo a gran escala del día D. Fue una incursión de la que los aliados aprendieron mucho, aunque a un terrible costo. De un total de 6.086 hombres que desembarcaron, 3.623 resultaron muertos o heridos. Repito, esta batalla se dio en agosto de 1942. El 4 de agosto de 1951, o sea, 9 años después, dos turistas inglesas en vacaciones cerca de Dieppe, antes del amanecer, fueron despertadas por el ruido de los cañonazos. Lo que aconteció durante las 3 horas siguientes fue como escuchar a una batalla atrapada en el tiempo. Las dos mujeres escucharon una repetición misteriosamente exacta de los acontecimientos ocurridos en 1942. Las dos mujeres se hallaban en Puys, un pueblecito del litoral cercano a Dieppe, que había sido uno de los 3 puntos de desembarco durante el asalto. Ninguna otra persona en la zona escuchó nada extraño. Aunque las dos mujeres habían leído relatos de la batalla, una investigación de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas admitió en 1952 que la experiencia debería considerarse como una auténtica experiencia psíquica. A continuación haré una descripción de lo que escucharon las mujeres el 4 de agosto del 51, comparándolo con lo que ocurrió según los antecedentes oficiales aliados. Las mujeres dijeron: hacia las 4 de la madrugada escuchamos gritos de hombre como por encima de una tormenta, con claros ruidos de disparos de artillería y bombardeo en picado que aumenta de intensidad. Según la bitácora de los aliados, a las 3:47 de la madrugada, los buques de asalto aliados intercambian fuego con los barcos alemanes. Es muy probable que los soldados de las defensas de la playa se gritaran unos a otros. Según las mujeres, a las 4:50 de la mañana hubo un brusco silencio. Según consta en el registro de los aliados, esa misma hora, las 4:50 de la mañana, fue la hora cero del desembarco de tropas en Puys. La operación llevaba 17 minutos de retraso y los disparos pudieron haber cesado en ese instante. 17 minutos más tarde, a las 5:07 de la mañana, las testigos dijeron que escucharon oleadas de intenso ruido, principalmente bombarderos en picado, pero con algunos gritos débiles al fondo. También exactamente a esa misma hora, los aliados dicen que las barcazas de desembarco alcanzaron la playa de Puys bajo un intenso fuego. Los destructores bombardearon Dieppe con fuego artillero, mientras los aviones atacaban los edificios del litoral. A las 5:50 de la mañana, las mujeres escucharon un sonido de gran número de aviones con otros ruidos más débiles al fondo. A las 5:50 de la mañana, 9 años antes, llegaron los refuerzos aéreos aliados y se enfrentaron con los aviones alemanes. Después, en el relato de las turistas inglesas, se registran 3 eventos más. A las 6 en punto de la mañana, cesa todo el ruido. A las 6:25, se escuchan más gritos, algunos de ellos de desesperación, que se hacen gradualmente más débiles. Media hora más tarde, a las 6:55, silencio ininterrumpido. En 1942, simplemente hay un registro más. A las 8:30 de la mañana, se da un ataque que fue rechazado con tremendas bajas aliadas.
los supervivientes se rindieron. Esto último fue un testimonio del desastroso desembarco de 1942 en esa playa de Normandía. Las bajas aliadas ascendieron al 59.5% de la totalidad de soldados. ¿Será esto posible? ¿Se podrá rasgar así el telón del tiempo? ¿Se podrán escuchar voces del pasado en un momento y un lugar determinados? Hay quien cree que en los hospitales, no solamente en las épocas de guerra, sino en cualquier momento, quedan ahí sonidos lastimeros de gente que sufrió por diferentes causas. ¿Será esto posible? ¿Escucharon estas mujeres realmente a una batalla atrapada en el tiempo?